Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con intestino. Ahora vamos a tocar el tema de hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja es todo sangrado que se origina por lesiones en el tubo digestivo que está en forma distal al ligamento de Treitz, ¿no? Que se encuentra en esta área, a pocos centímetros de la cuarta porción del duodeno. O sea, este sangrado va a abarcar todo lo que es el intestino delgado, el colon, el recto y el ano. De todas las hemorragias digestivas bajas, más del 95% se origina a nivel del colon, ¿no? El 5% restante está localizado a nivel del intestino delgado. La incidencia de hemorragia digestiva va a aumentar con la edad, como se muestra en esta figura, y la etiología también guarda relación con la edad del paciente. En los adultos jóvenes hay mayor posibilidad de que presenten un sangrado por divertículo de Meckel, ¿no? Las hemorragias digestivas generalmente tienen cierto predominio en el varón. En los niños la causa más frecuente va a ser la intussuscepción. Ya en adultos mayores y personas ancianas, las lesiones de tipo vascular y la enfermedad diverticular complicada van a ser las primeras causas de hemorragia digestiva. Se va a clasificar según su evolución en agudas y crónicas, ¿no? Las agudas tienen menos de 3 días de duración. En cambio, las crónicas son una pérdida continua de sangre en pequeñas cantidades que se producen en días o semanas, o también puede ser intermitente, ¿no? Con periodos de remisión y exacerbación variables. Y generalmente estas van a detectarse por sangre oculta en heces, no son sangrados evidentes que el paciente pueda detectar, y son las que causan anemia, anemias de tipo crónico. En cambio, las agudas pueden ser masivas o moderadas, ¿no? Generalmente estas van a requerir de la intervención para parar la hemorragia. Aquí están las causas etiológicas. En niños la primera causa es el divertículo de Meckel, así como en adolescentes. En cambio, en los adultos la enfermedad diverticular del colon, y en los ancianos también la enfermedad diverticular del colon, pero en los ancianos entre la segunda causa, se podría decir, están las malformaciones de tipo vascular, las angiodisplasias. Después está la isquemia intestinal y el cáncer colorectal. En los niños y adolescentes va a estar la enfermedad inflamatoria intestinal en segundo lugar. Esta puede ser colitis ulcerativa o puede ser enfermedad de Crohn. En adultos también en menor proporción, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Los pólipos juveniles, la tercera causa en niños, la reduplicación intestinal y malformaciones vasculares en último lugar como causa etiológica. En adolescentes, en tercer lugar, los pólipos, ya sean del colon o recto, las enterocolitis infecciosas que son producidas por bacterias generalmente, después malformaciones vasculares, y la fiebre tifoidea también puede producir sangrado intestinal. En los adultos, pólipos, cáncer colorectal, patología orificial y fiebre tifoidea y angiodisplasia en último lugar. Esta es una lista más completa de todas las causas etiológicas. En el otro cuadrito veíamos la clasificación por grupo etario, ¿no? Dentro de las causas, la primera causa en general se podría decir son las hemorroides, que pueden ser mixtas, ¿no? Internas o externas. Los divertículos, la angiodisplasia, los pólipos, la enfermedad inflamatoria intestinal,
La colitis por radiación también en aquellas personas que reciben radioterapia por cualquier causa etiológica. Las colitis isquémica, más frecuente en ancianos. Las infecciosas en personas jóvenes, adultos jóvenes, el divertículo de Meckel y otras lesiones. Ahora vamos a hablar de las formas de presentación de la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja puede manifestarse como rectorragia. La rectorragia es la presencia de sangre roja rutilante que puede estar acompañada de coágulos o no, o puede estar en forma aislada o mezclada con las heces, ¿no? Entonces, esa es la característica principal de la rectorragia. No se olviden, es sangre roja rutilante, puede ser con espuma también. La hematoquesia, en cambio, ya es un sangrado donde las heces se presentan de color rojo vinoso, es un rojo oscuro, no es rojo rutilante como sangre viva, ¿no es así? La hematoquesia ya viene entreverada con las heces y adquiere esa coloración porque el grupo M de la hemoglobina está parcialmente digerido. Y también se puede manifestar como sangre oculta en heces, ¿no? Que esto generalmente se detecta por estudios en las heces fecales, donde el paciente tiene que hacer una dieta especial 3 días previos a la determinación de la sangre oculta en las heces. Entonces, esas son las 3 formas de presentación de la hemorragia digestiva baja. La melena, como habíamos mencionado en el tema de hemorragia digestiva alta, procede de todo lo que es el esófago, estómago y duodeno. Las hemorroides es la presencia de varices o dilatación e inflamación de las venas hemorroidales, que se va a presentar en forma secundaria a alteraciones estructurales o una alteración de los tejidos de sostén, ¿no? Se va a manifestar, el cuadro clínico está manifestado por dolor a nivel rectal, prurito. El prurito muchas veces puede ser intenso, el paciente puede percibir un prolapso a nivel de la región anal, que generalmente son hemorroides externas, y el sangrado, ¿no? El sangrado de las hemorroides es de sangre roja rutilante que puede envolver a las heces o puede estar entreverada. Esta es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿no? En un inicio, el sangrado es leve e intermitente, ¿no? Y puede, como ya les dije, puede estar separada de las heces o cubriéndola. A veces se produce en forma de goteo al final de las deposiciones. ¿Cuáles son las causas? El embarazo, después del parto, el esfuerzo durante la defecación, el esfuerzo durante la expulsión de las deposiciones, el estreñimiento, estar sentados durante periodos de tiempo muy prolongados. Por ejemplo, se observa en personas que trabajan con movilidades, conductores sobre todo, ¿no? También puede estar predispuesto por infecciones anales y otra causa, como ya les mencioné en el tema de cirrosis hepática, por hipertensión portal. Los síntomas: prurito anal, dolor anal, especialmente cuando la persona está sentada y tiene una molestia como si le estuviera punzando, o a veces sensación de mucha temperatura a nivel de la región anal. Muchas veces el paciente va a referir que mancha el papel higiénico con sangre roja brillante. Hay dolor durante la defecación y puede presentar una o más protuberancias duras y sensibles cercanas a la región anal.
Las hemorroides se clasifican en internas y externas, ¿no? El nivel para determinar si son internas o externas es la línea pectínea, ¿no? Que es esta línea dentada que se encuentra por encima del esfínter anal y separa el conducto anal del recto. Entonces, todo lo que está por encima de la línea pectínea son hemorroides internas. Y las que protruyen hacia afuera son las hemorroides externas. Para hacer el tratamiento de las hemorroides externas, se puede indicar que los pacientes realicen baños de asiento y pomadas esteroideas locales. Hay muchos preparados que inclusive tienen ya el esteroide y los analgésicos incluidos en la pomada, ¿no? Vienen con diferentes nombres comerciales, Contralmor, el hemorroidil, y etcétera. También se debe indicar analgésicos por vía oral, porque el dolor que manifiestan estos pacientes es bastante importante y en ocasiones no les permite incluso estar sentados. Hay que indicarles ablandadores de la materia fecal. Para esto se debe indicar fibra adicional, ¿no? Vienen en diferentes presentaciones. Se les debe indicar una dieta alta en residuos, en fibras, con ingesta de abundantes líquidos por vía oral. De preferencia, los líquidos que ingieran deben ser tibios y por lo menos 2 litros por día. Si no ceden ante estas medidas las hemorroides, entonces se va a recurrir al tratamiento quirúrgico. Las hemorroides internas se clasifican en 4 grados y de acuerdo al grado en el que se encuentre el paciente se indica también el tratamiento. Las de grado 1 van a sobresalir únicamente a la luz del conducto anal y dan poca sintomatología, como se observa en esta figura. Este tipo de hemorroides generalmente se realiza tratamiento médico. Tiene que ser con medidas higiénico-dietéticas, cambios en el régimen dietético, ingesta de abundante líquido, como ya hemos mencionado, y ablandadores de heces. Los ablandadores de heces es la fibra predominantemente. Si no cede con fibra, se puede utilizar laxantes de tipo osmótico como la lactulosa. Las hemorroides de grado 2 son aquellas hemorroides que sobresalen durante la defecación por fuera del conducto anal, pero van a reducirse espontáneamente. El tratamiento también es médico, se da o se indica el mismo tratamiento para las hemorroides de grado 1, más se puede realizar escleroterapia o fotocoagulación infrarroja. Estos procedimientos se realizan mediante endoscopía, ¿no? Como se observa en la figura, se aplica la escleroterapia con sustancias esclerosantes como el polidocanol, el cianocrilato y otros que existen, y también se puede hacer fotocoagulación con rayos infrarrojos. Las hemorroides de grado 3 sobresalen durante la defecación fuera del conducto anal, pero estas requieren de maniobras manuales para su reducción. Entonces, se reducen con maniobras manuales. Las de grado 4 ya son hemorroides que van a quedarse así, no se reducen, son irreductibles y siempre están prolapsadas. Estos 2 grados de hemorroides, el 3 y el 4, tienen tratamiento quirúrgico. La indicación ya en estos casos es quirúrgica. Enfermedad diverticular. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son estas pequeñas saculaciones, protrusiones saculares a nivel de la mucosa, de la mucosa del colon,
colon, perdón, que se van a dar a nivel de las áreas débiles, donde van a emerger los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces ahí se forman estas saculaciones. Los divertículos generalmente, si no están complicados, no dan mucha sintomatología, pero si están ya inflamados, ya complicados, la inflamación ya sería una complicación y a esta se puede sobreagregar una infección, en este caso ya sería diverticulitis, o puede también complicarse con hemorragia, ¿no? Esta patología tiene una prevalencia similar tanto en hombres como en mujeres y aumenta con la edad. El 80% de estos pacientes tienen alrededor de 60 años o más. Los segmentos más afectados del colon son el colon sigmoide y el descendente, en más del 90% de los casos. Muy rara vez vamos a observar divertículos en el transverso o en el colon ascendente. La hemorragia diverticular, como les había dicho, inicialmente va a haber una inflamación de los divertículos, puede haber un proceso infeccioso y secundariamente va a producirse un sangrado. Es la causa más común de hemorragia digestiva baja en personas adultas y ancianos, que va a ser responsable del 30 a 50% del total de los casos en este grupo etario. El 15% de los pacientes con diverticulosis sangrarán en algún momento de su vida, ¿no? O sea, casi todos se complican con esto. Sin embargo, en algunos es de intensidad leve, que muchas veces no amerita que vayan al médico. Sin embargo, en el 33% de los pacientes las hemorragias son masivas y necesariamente tienen que acudir al médico y recibir una atención especializada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la diverticulosis se complique con sangrado? Está la hipertensión arterial sistémica, el consumo crónico de antiinflamatorios y o anticoagulantes, ¿no? Por diferentes patologías. El cuadro clínico. Hay que sospechar de esta causa siempre en personas mayores de 60 años como primera causa de sangrado. Van a presentar urgencia defecatoria con emisión de volúmenes variables de sangre. La hemorragia gastrointestinal generalmente presenta un sangrado abrupto y se caracteriza por no presentar dolor. El paciente no manifiesta dolor abdominal de ninguna naturaleza. En algunos casos puede manifestarse como hematoquesia, que ya les había explicado, es una sangre rojo, de color rojo vinoso, y ahí hay que sospechar de una isquemia colónica. Las melenas, presencia de heces negras, de sangrado lenta, hay que sospechar de un proceso de colon descendente o ascendente. La hemorragia masiva, que se da en el 33% del total de los casos, va a comprometer la estabilidad hemodinámica del paciente. El diagnóstico. Se debe recurrir a la colonoscopía, que es el método eficaz para localizar el sitio de sangrado y en estos casos, como en la alta, puede ser diagnóstica y terapéutica. Para obtener un buen rendimiento diagnóstico es preciso que el paciente tenga una buena limpieza del colon. Para esto hay que hacer una preparación colónica con diferentes sustancias
puede ser polietilenglicol a través de una sonda nasogástrica, o si el paciente tolera la vía oral también. En otros casos se puede utilizar el manitol para limpiar el colon, que siempre se debe tomar la precaución de hidratar al paciente. Se le da los laxantes, las sustancias para preparar el colon, y se tiene que hidratar, porque en la preparación vamos a producir en el paciente diarrea para limpiar el colon. Entonces, si no hidratamos al paciente, se puede complicar aún más. El tratamiento. Un 85% de los casos va a presentar una detención espontánea del sangrado, ¿no? Y en el 15% restante vamos a requerir hacer reanimación y mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con reposición de la volemia y corrección de la anemia con transfusión sanguínea de acuerdo a los niveles que presenten de anemia. En cualquier paciente grave se debe evaluar los criterios de reanimación inicial, el ABC. Cuando tenemos una hemorragia persistente, el tratamiento endoscópico es en general el tratamiento de elección. Si es que fracasaría el tratamiento endoscópico, se debe recurrir a la cirugía, siendo una segunda opción el tratamiento angiográfico la mejor alternativa antes de llegar a un tratamiento quirúrgico. La angiodisplasia. La angiodisplasia se define como malformaciones arteriovenosas. Son anormalidades de tipo vascular y que es mucho más común en el tracto gastrointestinal. Se produce por lesión degenerativa vinculada con el envejecimiento de las personas. Este tipo de lesiones van a predominar en el ciego y en el colon ascendente. La mayoría son lesiones múltiples y su diámetro generalmente es menor a 10 milímetros. Se presenta con más frecuencia en personas mayores de 50 años. Puede presentarse con hemorragia masiva o puede presentar heces de color rojo brillante, de coloración parduzca e incluso melenas, cuando la sangre está localizada en niveles más distales y el sangrado no es profuso. Estos son ejemplos de angiodisplasia, ¿no? Son parecidos a las telangiectasias que se presentan en la piel. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se producen estos? A nivel de los vasos de la mucosa, se va a presentar dilatación, distorsión, las paredes van a estar adelgazadas y tapizados de un endotelio que no es como el normal. Este endotelio es delgado y es un endotelio débil. Cuando hay lesiones más extensas, estos vasos dilatados y deformados que atraviesan la muscular de la mucosa van a producir un aumento de la presión intraluminal y la contracción, donde la vena se va a obstruir y se va a dilatar. Entonces, las venas y vénulas que drenan en la mucosa van a ser afectadas. El anillo capilar se va a dilatar y se produce una pequeña fístula arteriovenosa. Y estas son las que tienen paredes debilitadas y son las que finalmente van a sangrar. El diagnóstico se realiza por colonoscopía, se puede también realizar por angiografía, donde por la angiografía se va a detectar el sitio exacto del sangrado. También se puede detectar mediante sangre oculta en heces, o sospechar más bien, ¿no? Porque la sangre oculta en heces solamente nos va a reportar que hay un sangrado crónico. Y la gammagrafía, que
que sí nos va a localizar el sitio del sangrado. El tratamiento. Se puede recurrir a la resección quirúrgica del segmento intestinal afectado. Se puede realizar cauterización endoscópica con argonplasma, que sería el método de elección. También se puede hacer escleroterapia o fotocoagulación con rayos láser. Todos estos son métodos endoscópicos. Y en algunos pacientes funciona bastante bien la perfusión con vasopresina u octreotino. Esto se maneja generalmente con el paciente ingresado en sala. Los pólipos, que es otra causa de sangrado. Los pólipos son lesiones que protruyen a través de la mucosa, ¿no? Estos pólipos pueden ser únicos, como se observa en la figura, o pueden ser múltiples, ¿no? Cuando son más de 2 pólipos. Estos pueden llevar a hemorragia digestiva leve, de curso crónico o también a una hemorragia intermitente. Muy rara vez se producen hemorragias severas, ¿no? Se clasifican en diferentes tipos histológicos. Pueden ser hiperplásicos, inflamatorios y adenomatosos. Los 2 primeros son benignos, ¿no? Los hiperplásicos se producen por proliferación anormal de la mucosa intestinal. Generalmente estos son de menos de 5 milímetros y son asintomáticos. Estos no son neoplásicos. Los inflamatorios, que son pólipos, pseudopólipos, que se producen en la colitis ulcerosa. Estos tampoco son neoplásicos. Y los pólipos adenomatosos, estos sí son ya lesiones premalignas, pueden evolucionar a un cáncer, generalmente son asintomáticos y muchas veces se complica con hemorragia o produce hemorragia de tipo intermitente. Entonces, cuando hay anemia crónica en el paciente, pues hay que practicar una colonoscopía para definir el diagnóstico. Y en el caso de que haya pólipos, siempre se debe realizar biopsia. Y la biopsia nos va a determinar el tipo histológico que tenemos, y si nos sale un adenomatoso, pues hay que recurrir a la resección, puede ser endoscópica o quirúrgica. La colitis por radiación es un daño agudo de los vasos sanguíneos que se produce por endarteritis obliterante, inflamación de la pared, fibrosis y ulceraciones. Va a inducir a cambios de tipo inflamatorio en la pared del intestino que pueden resultar en la presencia de telangiectasias, estas lesiones, que son las que van a sangrar. El sangrado en estos casos ocurre generalmente entre los 9 y 15 meses después de haber recibido radioterapia. Clínicamente los pacientes tienen dolor abdominal, sangrado crónico, y este sangrado se caracteriza por ser recurrente. La colitis isquémica es otro tipo de colitis que produce sangrado, es más frecuente en las personas adultas y más aún mayores de 60 años. Este es un cuadro de urgencia. Va a haber una afectación del flujo sanguíneo, ya sea por un émbolo, trombo, un bajo gasto cardíaco o un vasoespasmo. Cualquiera de estas causas puede producir una colitis isquémica, ¿no? Entonces, en pacientes ancianos hay que sospechar, más aún si ellos tienen una enfermedad cardíaca o vascular severa. Los síntomas son el dolor abdominal, que generalmente es intenso, de aparición brusca, hay rectorragia, urgencia defecatoria, náuseas, vómitos y una de las características, fiebre, ¿no? Estos pacientes van a presentar fiebre asociado a un dolor abdominal intenso. Más estos antecedentes, tenemos que sospechar en colitis isquémica.
El diagnóstico se realiza mediante endoscopía, que va a mostrar una mucosa friable, como se observa acá en estas figuras, con edema. En la figura superior hay bastante edema, eritema y hay ulceraciones. En esta otra figura ya se ve áreas necrosadas, ¿sí? Entonces es ya más severa. El recto generalmente está conservado debido a su rica vascularización colateral. La hemorragia siempre en estos casos es precedida de dolor abdominal, que con frecuencia es un mesogastrio y es intenso. El tratamiento. El tratamiento muchas veces puede ser conservador en estos pacientes, ¿no? Cuando no hay datos de peritonitis, debemos indicar reposo intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Debemos mantener a nuestro paciente sin comer por unos días, ¿no? De acuerdo a la recuperación endoscópica que presente. Lo que sí se debe realizar, una hidratación endovenosa, sobre todo con soluciones cristaloides, ¿no? Manteniendo niveles de presión arterial y frecuencia cardíaca adecuados. Hay que optimizar la función cardíaca en estos pacientes. Hay que hacer un manejo conjunto con el cardiólogo. Se debe utilizar antibióticos de amplio espectro. Se pueden utilizar cefalosporinas, quinolonas asociados a metronidazol. Si no responde a estos antibióticos, pues debemos utilizar incluso el imipenem o meropenem. No se debe utilizar corticoides, están contraindicados. Se debe realizar monitorización clínica y biológica y colonoscopía, ¿no? Para evaluar el estado de la mucosa intestinal. Si con estas medidas no cede la colitis, entonces recurrimos al tratamiento quirúrgico. Cuando existe una colitis fulminante universal, cuando hay signos de peritonitis al ingreso del paciente, o sea, dolor a la descompresión abdominal. Cuando hay evidencia endoscópica de necrosis gangrenosa de la mucosa. Cuando hay signos de deterioro clínico durante el ingreso. Por eso es importante monitorizar al paciente. Y también cuando hay diarrea persistente con sangre y o colopatía, pierde proteínas durante más de 2 semanas. Entonces, todas estas son indicaciones de tratamiento quirúrgico. El divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Se define como una alteración intestinal verdadera secundaria a un defecto en el cierre del conducto ónfalo-mesentérico, como se observa en esta figura. Se localiza con mayor frecuencia a 40 a 100 centímetros de la válvula ileocecal y se presenta sobre todo en niños alrededor de los 2 años. Esta anomalía congénita afecta al 2% de la población. El cuadro clínico. Un gran porcentaje de los pacientes son asintomáticos y el resto va a presentar dolor abdominal sin causa aparente, presencia de náuseas, vómitos y sangrado intestinal bajo. Se puede confundir con apendicitis. Sin embargo, la localización generalmente es en la región medial o en el lado izquierdo. El diagnóstico. La gammagrafía con pertecnato marcado con 99 tecnesio tiene una sensibilidad de 60-75% y una especificidad del 100%. Entonces es el método de elección. El tratamiento. Si el divertículo es asintomático, pues no se debe recurrir a ningún
procedimiento, ¿no es así? Generalmente el paciente ni se entera que tiene divertículo o divertículo de Meckel. Pero si tenemos divertículo sintomático, se debe recurrir al tratamiento quirúrgico con una diverticulectomía con resección y anastomosis terminal por vía laparoscópica. Esta vía es la de elección. En algunos casos se debe recurrir a la resección del divertículo de Meckel, que fue como un hallazgo incidental. ¿En qué casos se debe hacer la resección? En aquellos en los que el divertículo contiene tejido heterotópico, cuando está la pared engrosada y eritematosa congestiva. Y en niños menores de 8 años, ¿no? Como profilaxis para que en etapas posteriores no se complique con inflamación. Entonces, haciendo un resumen del cuadro clínico, va a ser manifiesta por hematoquesia y rectorragia principalmente, ¿no? Dolor abdominal, cambio en las heces, pérdida de peso en algunos pacientes, dolor al defecar y alteraciones hemodinámicas, de acuerdo a la pérdida de sangre que presente el paciente. El diagnóstico. Tenemos que realizar un interrogatorio minucioso, realizando una historia clínica detallada, donde hay que preguntar episodios anteriores de hemorragia, la cantidad, la frecuencia, establecer más o menos la etiología, establecer las características macroscópicas de la pérdida sanguínea. Hay que averiguar antecedentes de enfermedades graves, ya sean cardiopulmonares, cardiovasculares u otro tipo de enfermedades crónicas. Investigar la ingesta de AINES, aspirina y realizar una exploración clínica, un examen físico completo. Hay que determinar el sitio del sangrado. Para esto se debe realizar una inspección, un tacto rectal. Se puede recurrir también a la anoscopía y a la rectosigmoidoscopía rígida. En la mayoría de los casos se debe realizar una endoscopía digestiva alta y también baja, ¿no? En ocasiones las hemorragias digestivas altas, cuando es profusa o cuando tiene un tránsito intestinal acelerado, se va a manifestar con rectorragia o hematoquesia. Entonces, en algunos casos siempre hay que realizar endoscopía digestiva alta hasta mientras se prepara para la colonoscopía. Este cuadro nos sirve para evaluar el grado de hemorragia digestiva baja, ¿no? Vamos a tener 4 grados, que es similar a la evaluación de la hemorragia digestiva alta. Leve cuando hay una pérdida hemática menor al 10%, moderada de 10 a 25%, grave de 25 a 35% y masiva mayor a 35%. La presión arterial sistólica en la leve es mayor a 100, en la moderada es mayor a 100, en la grave y en la masiva son menor a 100. En la masiva generalmente está acompañado de shock hipovolémico, estupor o coma y anuria, ¿no? La frecuencia cardíaca en la leve menor a 100, al igual que en la moderada, sin embargo en la grave y en la masiva ya está por encima de 100. El TIL test en la leve generalmente es negativo, en la moderada puede estar negativo o positivo, en la grave ya es positivo. Hay que observar también signos de mala perfusión periférica. En la leve no hay, en la moderada va a haber ya palidez, frialdad de extremidades. En la grave va a presentar vasoconstricción intensa con la presencia de agitación y oliguria.
Dentro de los exámenes de laboratorio que debemos solicitar está un hemograma completo que incluya grupo y factor RH para ver la necesidad de transfusión de sangre. Hay que solicitar urea, creatinina y electrolitos. Pruebas de coagulación para ver si no hay alteraciones en estas que sean la causa del sangrado. Hay que solicitar pruebas de función hepática, electrocardiograma, radiografía de tórax y de abdomen. El diagnóstico se realiza mediante la colonoscopía, que es la técnica de elección una vez excluido el origen alto y estabilizado el paciente ya con 24 horas de permanencia en un hospital. La endoscopía, como les había mencionado, aparte de ser diagnóstica, darnos el lugar del sangrado, puede ser también terapéutica y también nos permite obtener una información pronóstica del paciente. Y generalmente tiene muy pocas complicaciones. Además, nos va a permitir también tomar biopsias de aquellos lugares que puedan ser sospechosos de una lesión tumoral o neoplásica o de pólipos que sean adenomatosos. También se puede realizar la arteriografía como método diagnóstico y terapéutico. Como se observa en esta figura, la arteriografía nos va a informar sobre el sitio exacto del sangrado. Esta generalmente se indica en pacientes con hemorragia grave, persistente o recurrente. Y está indicada cuando hay imposibilidad de realizar colonoscopía, ¿no? Cuando hay un sangrado profuso que nos impide la visualización del sitio de sangrado. En algunos casos también se debe recurrir a la laparotomía, ¿no? ¿En qué casos? Cuando hay hemorragia grave, persistente y fracaso en el diagnóstico o control del sangrado, ya sea por vía arteriográfica o endoscópica. En el tratamiento en general debemos mantener una vía aérea permeable, se puede indicar oxígeno por cánula nasal, ¿no? De acuerdo a la hemodinamia del paciente, a los datos de hipoperfusión periférica que presente. En pacientes inconscientes con hematemesis se debe indicar el decúbito lateral o posición también en Trendelenburg, donde los pies van a estar en una posición más alta en relación a la cabeza. Y se debe hacer el ABC de la reanimación cardiovascular. Entonces tenemos que, en primer lugar, reanimar, establecer estabilidad hemodinámica en todos los pacientes. Tenemos que determinar la gravedad y evolución, hacer una reposición de la volemia, ¿no? Inmediatamente que determinamos que es una hemorragia digestiva, hay que canular vía periférica o central de acuerdo a la gravedad de la hemorragia. Y las soluciones que se utiliza de preferencia o de elección es el Ringer lactato. También se pueden utilizar expansores plasmáticos. Se debe realizar la corrección de la anemia mediante transfusión de sangre. En pacientes politransfundidos se debe indicar transfusión de plasma. Cuando la hemorragia es persistente, se recurre inicialmente a la endoscopía, después a angiografía, y si estos dos no nos resuelven, pues se recurre al tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Cuando hay una hemorragia masiva, cuando hay un sangrado persistente que requiera más de 4 a 6 unidades de sangre en 24 horas, ¿no? Entonces, son pacientes politransfundidos. Cuando hay persistencia de la hemorragia durante 72
2 horas. Cuando hay recidiva grave en los 7 días siguientes a la limitación del sangrado. Entonces, todos estos son indicaciones de tratamiento quirúrgico. Eso sería todo sobre este tema. Si tienen alguna duda, quisiera que la expresen y muchas gracias por su atención. Doctora, buenas noches. De tercer parcial, ¿esto sería el tercer tema o cuarto tema? Por favor, si puede me recordar. Del tercer parcial, pues recién vamos a dar el segundo parcial. Segundo parcial entra lo que es hígado y todos los temas que faltan dar. Son 4 temas que nos faltan todavía, 4 clases más tenemos. No. Vamos a avanzar. ¿Qué? No entendí. Solo para que acompañe, doctor, ¿esto sería el tercer tema del segundo parcial? No recuerdo, revisen los temas que les he dado. Vamos a hacer recuerdo. Ustedes más bien deberían estar al tanto de eso, ¿no? Hemos dado esteatosis hepática, todo lo que es hígado, esteatosis hepática, hepatitis aguda, hepatitis autoinmune. Hemos dado enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y hemorragia digestiva baja. Son 5 temas hasta el momento. Faltan 4 más, si es que no se me ha ido alguno. ¿Alguna pregunta respecto al tema? ¿Alguna duda o algo que no haya quedado claro? Claro. En general, como causa de hemorragia digestiva en todos los grupos etarios son las hemorroides. Sin embargo, las hemorroides no producen sangrados de gran magnitud, ¿no? Y por grupo etario, les había mencionado que en ancianos la causa principal de sangrado digestivo bajo es la diverticulitis complicada, o sea, con hemorragia, ¿no? Y la angiodisplasia, que sería en segundo lugar en ancianos. En niños, la primera causa es los divertículos de Meckel, junto con los jóvenes, ¿no? Y posteriormente están las otras causas. Hemorragia digestiva baja, más frecuentemente vamos a observar en personas mayores de 50 años, en adultos ya en la senectud más bien, y adultos mayores, ¿no? Personas mayores de 50, 60 años. En este grupo etario, pues la primera causa es la enfermedad diverticular del colon, que se complica con sangrado. ¿Alguna otra duda? Bueno, espero que se haya comprendido y tengan buenas noches.